Jóvenes de primer año bachillerato, continuamos con las temáticas de la materia de estudios sociales y en esta ocasión el tema a desarrollar para esta semana es el sistema político salvadoreño. En esta ocasión daré algunas ideas principales sobre el sistema político salvadoreño. Antes de la llegada de los españoles, de los conquistadores, a tierras americanas, el territorio estaba habitado por diversos pueblos amerindios. Estos pueblos eran pobladores originarios de América y sus descendientes y que mantenían su cultura o se reconocían como tales. La conquista dio pie a una nueva forma de vida de América. Durante el período colonial español comprendido entre 1528 y 1821, no existieron los partidos políticos porque gobernaba una monarquía absoluta. Pero cuando se comenzó a discutir dónde reside la soberanía y quién la ejerce, fue que se crearon las condiciones para el surgimiento de los partidos políticos. Por eso se puede afirmar que la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, que se promulga a finales del período colonial, esta sentó las bases para el surgimiento de los partidos políticos. Línea de tiempo sobre la evolución histórica del sistema político salvadoreño. El 15 de septiembre de 1821. Centroamérica logró la independencia política de España por medio de la declaración que emitió la Capitanía General del Reino de Guatemala. Esta fecha marcó el inicio de una nueva organización para la región centroamericana. 5 de enero de 1822. Guatemala aceptó la anexión a México. También El Salvador formaba parte de dicha capitanía, pero como se negó a admitir la anexión, se le sometió de forma militar. Cabe recalcar que al finalizar el periodo de esfuerzo en contra de la anexión, se inició el debate sobre el destino de la región y se dieron fuertes disputas entre los liberales y los conservadores. Los liberales pidieron una completa libertad de prensa, de culto, de imprenta y comercio. Querían la separación de la Iglesia y el Estado e implantar un régimen idéntico al de los Estados Unidos. Por su parte, los conservadores abogaban porque el paso de la colonia a la independencia fuera gradual y que se conservaran muchas instituciones del orden político anterior. El 1 de febrero de 1841, hubo un decreto que declaró que El Salvador sería una nación libre, soberana e independiente y que tomaría el nombre de República del Salvador, aunque pasar de Estado federado a uno unitario tendría consecuencias trascendentales para su proceso político. A partir de 1969, los movimientos sociales vislumbraban el comienzo de la lucha para la anhelada democratización. Crecieron los partidos políticos de oposición, además se desarrollaron los sindicatos de obreros industriales y se produjeron movimientos de estudiantes y maestros. Por otra parte, también se puede mencionar que se despertaron las organizaciones campesinas y la concientización social de un sector de la Iglesia Católica que coincidieron con la crisis económica y las consecuencias de la guerra de las 100 horas en contra de Honduras. En la década de 1970, El Salvador todavía era un país agrario. Su base económica era el cultivo y exportación de café, algodón y caña de azúcar.
El proceso naciente de la industrialización padecía muchas dificultades a consecuencia de las rupturas del mercado común centroamericano. En 1972, el coronel Arturo Armando Molina accede a la presidencia tras unas fraudulentas elecciones. Él expresó su voluntad de realizar una transformación nacional. En 1973, las represiones sociales obligaban a realizar cambios en la estructura agraria, mientras que para los sectores militares, los oligárquicos del país, la reforma agraria representaba un seguro de vida. Para 1974, la guerrilla comenzó a actuar en un ambiente tenso y el gobierno reforzó la seguridad nacional. De 1972 a 1975 surgieron 4 organizaciones guerrilleras: Ejército Revolucionario del Pueblo, las FPL, que eran las Fuerzas Populares de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y la Resistencia Nacional. De 1975 a 1976, el gobierno militar tomó medidas legales para realizar un proyecto de transformación agraria. Dicha transformación fracasó y agravó la dificultad de la situación salvadoreña. El 15 de octubre de 1979, la Fuerza Armada intentó detener la guerra y se realizaron reformas radicales como la nacionalización de la banca, el comercio exterior y la reforma agraria. Algunos elementos que propiciaron el inicio de la guerra fueron el incremento de la represión, además el cierre de espacios para la sociedad, para que ésta pudiera canalizar sus demandas y la profundidad de las desigualdades sociales. El conflicto armado abrió las puertas para que se violaran en forma sistemática los derechos de todos los salvadoreños y las salvadoreñas, tanto desde instituciones del Estado como fuera de ellas. Pero después del 16 de enero de 1992, una nueva sociedad emergió fortalecida y con un nuevo diseño de país. Los cambios institucionales y una constitución reformada contribuyeron a darle vitalidad a lo que ahora en día podemos llamar la democracia. La actual constitución se formuló en 1983 con el interés de, 1, poner fin al conflicto. Estos fueron varios los intentos de diálogo para poner fin a la conflictividad social. En su mayoría fueron infructuosos. Por fortuna, el 4 de abril de 1990 se suscribe el primer acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Con tales acuerdos se fijaron grandes objetivos que perseguiría la negociación para poner fin a la guerra. Número 2. El segundo interés de esta constitución era garantizar el respeto de los derechos humanos y trabajar por la democratización y la reconciliación. Y número 3. Mejorar la legislación para la correcta aplicación de la justicia. Presidentes salvadoreños y sus aportes en beneficio de los derechos humanos. Veremos algunos de ellos. En 1824, Manuel José Arce. En este periodo fue periodo de la Federación y Manuel José Arce fue el primer presidente. Él incorporó derechos a la Constitución Federal Centroamericana, como por ejemplo el derecho a la libertad de pensamiento oral y escrito, a la propiedad,
a la igualdad jurídica contra las detenciones ilegales, a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Asimismo, también se abolió la esclavitud y para 1835 se incluye la libertad de culto. Y además también se prohíben las torturas y la pena de muerte en este periodo. Para 1841, Norberto Ramírez. Él incorporó el derecho del habeas corpus en la segunda Constitución, además que también estableció la seguridad pública que debe de estar en manos de los civiles. Para 1864, Francisco Dueñas incorporó la libertad de culto en la tercera Constitución y también se mantuvieron los principios liberales de libertad, igualdad y fraternidad. Y 7 años después, Santiago González incorporó regulaciones al derecho a la educación en la cuarta Constitución. La religión católica se mantuvo como la oficial, pero para 1872 se incorpora también lo que es el trabajo como un derecho y un deber. En 1885, el general Francisco Menéndez otorgó la ciudadanía a la mujer y el sufragio para los alfabetos. Un año después se incorpora lo que es el derecho a la insurrección en la octava Constitución. Asimismo, también se renueva su concepción del trabajo. Se señala que la educación primaria es gratuita y obligatoria y se establece la seguridad individual. En 1939, con el general Maximiliano Hernández Martínez, se incorporó la libertad de expresión en la novena Constitución. Y en 1950, con el teniente coronel Óscar Osorio, se estableció el sistema de salario mínimo y de seguridad social para los pequeños agricultores. Los partidos modernos se ubican en el periodo militar y se categorizan por, 1, por tener una estructura organizativa definida. 2, también por tener una ideología específica. Y 3, además de contar también con un plan de gobierno. El sistema electoral salvadoreño del siglo XX, aquí está, caracterizado. Características del sistema salvadoreño del siglo XX. ¿Cuál fue la primera característica? Entre 1931 y 1991 se caracterizaron por ser aprovechados. ¿A qué nos referimos a esto? Nos referimos en el sentido que el partido en el gobierno oficial siempre tuvo ventajas sobre otro partido, lo que quería decir que no podían haber elecciones limpias. Número 2, como siguiente característica tenemos la imposibilidad de construir democracia por la vía electoral. Por otra parte, la represión en contra de los opositores vino a caracterizar lo que es la imposibilidad de construir una democracia por la vía electoral, y esto se derivó especialmente en el conflicto armado como expresión bélica entre 1980 y 1992. También se caracteriza por pluralidad política. Con los acuerdos de paz se abre la pluralidad de los partidos políticos en El Salvador. Y como última característica podemos mencionar que el TSE se implementa como máxima autoridad electoral. El Tribunal Supremo Electoral es designado como autoridad máxima en materia electoral a partir de la nueva reforma constitucional. Para ir finalizando, jóvenes,
se puede decir que la historia de El Salvador ha recorrido un largo camino para llegar al sistema político democrático de la actualidad. Y es de reconocer que los partidos políticos son el canal de la participación más importante, pero también se debe contar con la participación activa de la sociedad civil, no solamente en las elecciones, por lo que la democracia es el sistema político que se conoce en la actualidad, pero sin embargo, esta enfrenta grandes desafíos que deben ser cubiertos en la actualidad. Así finalizamos con la temática e ideas principales para esta semana. Gracias.